se quintuplicó la cantidad de casos en la provincia de Santa Fe en solo 2 semanas. Los números que empiezan otra vez a denotar este crecimiento del que venimos charlando, con una enorme diferencia quizá con otras oportunidades, es la cantidad de gente vacunada que tenemos en la provincia de Santa Fe. Con el esquema completo también. Con esquema completo, y algo que ayer charlábamos, ¿no? La situación sobre todo de las terapias y del sistema sanitario. Vamos a charlarlo con Rodolfo Rosselli, es el director de la región Santa Fe del Ministerio de Salud. Rodolfo, gracias por atendernos, un gusto saludarte. Sergio, Héctor, Juan, y te saludamos en ATP. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, ¿se quintuplicaron los casos en 2 semanas? ¿Este número es correcto? Sí. Estamos con un número creciente de casos además, porque para que ustedes tengan una idea de la magnitud, de la semana pasada nosotros teníamos un promedio semanal de 450 testeos. Hoy, en un día, ayer tuvimos 550 testeos y hoy seguramente lo vamos a superar. Es decir, que en un día estamos testeando lo que semana pasada lo hacíamos en toda una semana. ¿En un solo día? Así es. Y esto va en aumento, en forma significativa. Teníamos, por ejemplo, este dato, el 13 de diciembre, que concuerda con lo que nos acaba de decir, ¿no? Se habían reportado 149 contagios. Ayer 750. En el mismo periodo la ciudad saltó de 5 a 81. Estamos hablando de un incremento importante y en corto periodo de tiempo, ¿no? Así es. Bueno, un poco lo que se está observando en otros países, en los países de Europa, un intenso aumento de números por poco tiempo, aparentemente sería la característica de esta tercera ola. Una rápida transmisión de estos virus, tanto de la cepa Delta como la Omicron, ¿no es cierto?, que tienen muchísima capacidad para transmitir de contagio, haría de que el gran número de personas se contagien en corto tiempo. ¿Qué pasa con las internaciones? Están monitoreando también ese número, me imagino, ¿no? Sí, nosotros por el momento tenemos poco número de internados, pero ante un número muy alto, los pocos casos, porque estamos hablando de que estas variantes, nosotros cursan en general con formas clínicas leves, que requieren pocas hospitalizaciones y fallecimientos, pero ante un número muy alto de casos, esos pocos casos que requieran hospitalización, incluso fallecimientos, van a ser muchos, y van a poner, y pueden poner en riesgo las unidades de cuidados intensivos. Pueden poner en riesgo de colapso. Doctor, ¿cómo le va? Sergio Ferreira es mi nombre. ¿Qué proyección están haciendo desde el área de salud de la provincia con estos números que, por si alguien no lo escuchó antes, se quintuplicaron en pocas semanas la cantidad de contagios y de casos positivos? Sí, bueno, esto es lo que yo le estoy comentando, que nosotros estamos previendo un incremento muy importante, rápido en el número de casos, por lo cual lo que más nos interesa, porque la vacunación, ustedes recién hablaban sobre la vacunación, alcanzó cifras muy importantes en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos casi un 90% de la población en la provincia con una dosis, y prácticamente estamos llegando al 80% con 2 dosis, y ya hay un porcentaje importante de población con dosis refuerzo, con tercera dosis. Es decir, que tenemos un porcentaje de la población con vacunas en forma importante, pero las vacunas no son perfectas. Y necesitamos imperiosamente que se complemente esta situación con cuidados. Tenemos que retomar los cuidados en la utilización de barbijo, la utilización de la distancia, las actividades al aire libre, las reuniones con escala, las reuniones sociales y familiares, sobre todo que se avecina ahora, ¿no es cierto?, las fiestas de fin de año,
reuniones de poca cantidad de gente, las distancias y el uso de barbijos. Es fundamental para tratar de atenuar el impacto sanitario que va a tener esta tercera ola, y que no es solamente sanitario, porque ya sabemos también que tiene su costo económico. La gente va a dejar de circular, va a salir menos, va a consumir menos, va a haber menos ocupación de restaurantes, de los comercios, y vamos a tener también entonces un impacto económico, no solamente sanitario. Además, otra cosa muy importante, a mayor contagio, mayores mutaciones del virus. Entonces, insistimos en esto, la vacunación es fundamental, es lo que nos va a salvar y nos va a salvar. Pero la vacuna no es perfecta y necesitamos el acompañamiento nuevamente de la sociedad con los cuidados. Doctor, hay un cambio en la sintomatología por lo que se está difundiendo ahora, y mi pregunta iba también dirigida, o por lo menos esta pregunta, al promedio de edad. En algún momento se hablaba en los primeros momentos de la pandemia que había cierto promedio de edad en donde el virus atacaba más. En el caso de Omicron también hay un determinado promedio de edad de ataque de la enfermedad. En general, ustedes recordarán que al principio también la gente que tiene mayor circulación, que es la gente joven por acciones laborales, entre otros factores, está más expuesta. En general, la gente de mayor edad, los adultos mayores, tienden a tener menor circulación, a cuidarse más, hay menos impacto, si se quiere, en ese sentido de la enfermedad, pero pueden cursar con situaciones más graves por su situación inmunológica, igual a aquellas personas con enfermedades crónicas. En general se ve que el grupo más afectado son personas jóvenes, pero esto, insisto, esto afecta a personas de cualquier edad, de cualquier nivel social, en cualquier circunstancia. Es fundamental insistir con la vacunación y con los cuidados. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo quiero hacerle dos preguntas. La primera, tal vez es muy pronto para saberlo, pero ¿qué se está informando respecto de la trazabilidad de esta levantada de la curva de los últimos días? ¿De dónde surgen los contagios de la gente que ya ingresó al sistema, fue entrevistada por el sistema y bueno, está siendo monitoreada por el sistema? ¿De dónde proviene? ¿De dónde se contagió esa gente? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Está ese dato ya, aunque sea preliminar? Mire, en general, digamos, tenemos la trazabilidad, como usted dice, en muchos se conoce el contacto, gente que ha viajado, no solamente viajes al exterior, que fueron los contactos iniciales, sino también de viajes interprovinciales en zonas de turismo, gente que ha viajado a Córdoba, gente que ha viajado a Mar del Plata, gente que ha viajado a Bariloche, en donde hay una mayor concentración de personas, hay una mayor circulación. En muchos aún no conocemos, ¿no es cierto?, su vínculo, su nexo, pero en la mayoría están vinculados a viajes ya sea al extranjero en su comienzo, sigue habiendo viajes del extranjero, pero también en viajes interprovinciales en zonas en donde hubo turismo, Córdoba, Mar del Plata, la costa atlántica, Bariloche. Y la segunda, y esto ya va más una información, una respuesta de servicio, digamos. Los que tienen más de 60 años, ¿todos pueden ir ya a reclamar por una tercera dosis, o todos aquellos con comorbilidades pueden hacer este reclamo en los vacunatorios de Santa Fe? No, la tercera dosis se va a aplicar, el refuerzo se va a aplicar a todos los adultos mayores de 60 años, incluso al personal de salud, con un intervalo mínimo de 4 meses. Se ha reducido el intervalo a los fines de incrementar la respuesta inmunitaria en esta población.
los trabajadores y trabajadoras de salud por su alta exposición y las personas, los adultos mayores de 60 años por la situación inmunológica. Ahí está, ahí está. Tengo una más, una chapa, pero que me parece importante. Respecto a la situación actual, ¿cómo explica el dato? Ayer había un Zócalo en un canal de televisión, pero que es basado en información oficial. Buenos Aires 5.000 casos, así números redondos. Córdoba 5.000, también en números redondos. Santa Fe 770. ¿Cómo se explica ese número? Bueno, que es muy bueno, obviamente, que uno desearía que sea así siempre, pero está subvalorado, hay pocos testeos, es real, hay menos contagios. ¿Cómo lo observan? Yo creo que es una cuestión de tiempo. Ustedes vieron que ya ocurrió en otras oportunidades. La provincia de Santa Fe se afecta un poco más tardíamente porque el ascenso desde Cava, sur de Santa Fe, el resto de la provincia de Santa Fe tiene sus tiempos diferentes. Entonces, en general, el mayor número de casos lo vemos en AMBA primeramente, y luego se impacta una semana, 2 semanas, a veces 3 semanas después llega este impacto a la provincia de Santa Fe. Nosotros suponemos que está vinculado a eso. Digamos, es el tiempo que va demorando la transmisión y la circulación viral. Doctor Rosselli, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Buenas tardes, muchas gracias.